En las tierras altas de Escocia, donde las montañas se abrazan con el cielo gris y la niebla se cierne sobre los lagos como un velo fantasmal, yace un cuerpo de agua tan antiguo como el tiempo mismo, el lago Ness. Con una longitud que serpentea por casi 37 kilómetros y una profundidad que alcanza los 240 metros en algunas partes, este lago parece más un océano que un lago. Pero no es su tamaño lo que le ha otorgado fama mundial, sino un misterio que lleva siglos fascinando a la humanidad, el monstruo del lago Ness. El inicio de la leyenda. La leyenda de la criatura que habita en las profundidades de este lago tiene sus raíces en tiempos antiguos. Se remonta al año 565 después de Cristo, cuando San Columba, un monje irlandés que había llegado a las tierras de los pictos para evangelizarlas, fue testigo del primer encuentro registrado con la temida bestia. Cuenta la historia que uno de los discípulos de Columba fue atacado por una criatura mientras cruzaba el río Ness, que desemboca en el lago. Al ver el peligro inminente, Columba levantó la mano y ordenó a la bestia que retrocediera, en el nombre de Dios. Sorprendentemente, la criatura obedeció y desapareció en las aguas profundas, dejándolos a todos atónitos. Este evento fue registrado en las crónicas de la época y se convirtió en el punto de partida de una leyenda que nunca ha desaparecido. Pero, ¿qué hay de cierto en esta historia? ¿Podría haber algo más en el lago Ness, escondido entre sus frías y oscuras profundidades, que haya desatado la imaginación de generaciones enteras? Los avistamientos modernos. Con el paso de los siglos, la leyenda del monstruo del lago Ness, afectuosamente llamado Nessie por los locales, se mantuvo viva en las historias y tradiciones de los habitantes de la región. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando el interés por Nessie alcanzó nuevas alturas. El 2 de mayo de 1933, el periódico Inverness Courier publicó un informe de un matrimonio que afirmaba haber visto una enorme criatura moviéndose a través del lago, agitando el agua a su paso. Este relato desató una ola de avistamientos y especulaciones que rápidamente atrajeron la atención internacional. Poco después, en 1934, un cirujano de Londres llamado Robert Kenneth Wilson tomó una de las fotografías más famosas de la historia, la que supuestamente muestra el largo cuello y la cabeza de Nessie emergiendo del agua. La imagen, conocida como la fotografía del cirujano, se convirtió en el símbolo visual del misterio del lago Ness. Aunque más tarde, en la década de 1990, se descubrió que la fotografía era un fraude, el impacto que tuvo en la cultura popular fue innegable. Con el auge de la tecnología, se llevaron a cabo múltiples investigaciones científicas para intentar resolver el misterio de Nessie. Equipos de sonar y cámaras submarinas fueron desplegados en el lago en diferentes ocasiones, pero siempre con resultados ambiguos o poco concluyentes. Sin embargo, esto solo sirvió para alimentar aún más la leyenda. Cada nuevo avistamiento, cada testimonio de pescadores locales o turistas que afirmaban haber visto algo en las aguas, añadía una nueva capa de intriga a la historia del monstruo. La ciencia entra en escena. A medida que el interés por Nessie crecía, también lo hacía el escepticismo. Los científicos argumentaban que, dada la temperatura y la cantidad de alimento en el lago Ness, era improbable que una criatura tan grande pudiera sobrevivir. Pero la falta de pruebas concluyentes no impidió que los buscadores de monstruos y criptozoólogos, aquellos que estudian criaturas cuya existencia aún no ha sido probada, continuaran su búsqueda. Uno de los estudios más detallados se realizó en 1970, cuando un equipo dirigido por el académico Sir Peter Scott y el científico Robert Rinnes utilizó sofisticados sonares y cámaras submarinas. Los resultados fueron intrigantes. Captaron imágenes borrosas que parecían mostrar una enorme aleta de una criatura no identificada, y los sonares detectaron grandes objetos en movimiento bajo las aguas. A pesar de estos descubrimientos, las pruebas no eran lo suficientemente claras para ser concluyentes, y el enigma de Nessie continuó. Una teoría científica plantea que los avistamientos de Nessie podrían ser atribuidos a fenómenos naturales, como olas o bancos de peces. Otros sugieren que las criaturas que los testigos creen ver son en realidad esturiones gigantes, una especie de pez prehistórico que aún habita en algunas partes del mundo. Estos peces pueden crecer hasta tamaños impresionantes y tienen una apariencia que, en las condiciones adecuadas de luz y sombra, podría fácilmente confundirse con la de un monstruo marino. El lado mitológico. Mientras los científicos luchaban por encontrar respuestas, los locales y los creyentes en la leyenda mantenían viva la tradición de Nessie. En la cultura celta, los lagos y las aguas profundas siempre han estado envueltos en misterio y superstición.
Los celtas creían en los kelpis, espíritus acuáticos que podían tomar la forma de un caballo y atraer a los humanos hacia las profundidades para ahogarlos. Algunos han sugerido que Nessie podría ser una manifestación de esta antigua creencia, una versión moderna de los kelpis que, en lugar de tomar la forma de un caballo, se presenta como un monstruo acuático. A lo largo de los años, Nessie ha sido representada en libros, películas y programas de televisión, convirtiéndose en un ícono cultural y turístico de Escocia. Cada año, miles de personas acuden al lago Ness con la esperanza de vislumbrar a la escurridiza criatura, y muchos regresan con relatos de haber visto algo extraño en el agua. Los misterios continúan. En 2018, un equipo de científicos neozelandeses realizó una exhaustiva investigación en el lago Ness, utilizando tecnología de ADN ambiental. Al analizar muestras de agua del lago, el equipo esperaba identificar cualquier rastro de criaturas que vivieran en sus profundidades. Los resultados mostraron una gran variedad de especies conocidas, pero no encontraron ningún rastro de un gran reptil o criatura desconocida. Sin embargo, un descubrimiento interesante surgió de la investigación: una gran cantidad de ADN de anguilas. Esto llevó a algunos a sugerir que Nessie podría ser, de hecho, una anguila gigante. Si bien las anguilas normalmente no alcanzan tamaños gigantescos, es posible que una mutación o un ejemplar inusualmente grande pudiera haber sido confundido con el monstruo en algunos avistamientos. Pero al igual que muchas otras teorías, esta explicación tampoco ha logrado apagar la chispa del misterio. Porque, en última instancia, la leyenda del monstruo del lago Ness no se basa únicamente en pruebas científicas o avistamientos, es un reflejo de la fascinación humana por lo desconocido, por las criaturas que podrían habitar en los rincones más oscuros y profundos de nuestro mundo. Conclusión: la eterna búsqueda. El monstruo del lago Ness es mucho más que una simple historia de un monstruo en un lago. Es una representación de nuestra eterna búsqueda de lo extraordinario. En un mundo donde la ciencia ha desentrañado muchos de los antiguos misterios que una vez dominaron nuestra imaginación, Nessie sigue siendo un enigma. Nos recuerda que, a pesar de todo lo que hemos aprendido, todavía hay lugares en el mundo, y en nuestra propia mente, que no hemos explorado por completo. Para algunos, Nessie es un vestigio de un tiempo olvidado, un descendiente de los dinosaurios que ha logrado escapar a la extinción, ocultándose en las profundidades de uno de los lagos más grandes de Escocia. Para otros, es ampliamente un mito, una creación de la imaginación humana, alimentada por siglos de superstición y deseo. Y para muchos más, Nessie es una mezcla de ambas cosas, un misterio que nunca necesitaremos resolver del todo, porque en el fondo, a veces es más emocionante creer en lo imposible.